Iniciamos este día, lunes 24 de enero del 2022, la clase de leyes procesales. En la última clase que tuvimos el día viernes pasado, viernes 21 de enero, pues habíamos puesto todas las indicaciones para lo que iba a pasar, lo que iba a suceder a este curso, ¿verdad? Asimismo, había dado las indicaciones de que de manera... pues que todos pudiesen hacer grupos también, ¿verdad? Eh, solo un grupo me ha mandado de 6 personas la conformación, ¿verdad? Del subgrupo. De ahí los demás no. No sé si ha sido porque el corto tiempo que hemos tenido o será que no se han organizado para hacerlo, ¿verdad? Ya les había dicho que también cada semana íbamos a hacer laboratorios, los grupos iban a hacer con el fin de que todos ustedes tuvieran este, pues empezaron a hacer trabajo, ¿verdad? En equipo, ¿verdad? Si no lo logran hacer, como les dije antes, voy a hacerlo de manera, bueno, yo los tendría que realizar. Entonces, les voy a dar el plazo por lo menos hasta el miércoles para que me lo manden al correo institucional y me digan con respecto a esos grupos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿se logra entender lo que les estoy diciendo, les estoy transmitiendo? Sí, licenciado. Ok, Sí, se entiende. okay, muchas gracias. Bueno, ya entrando a lo que va a ser la clase de Derecho Procesal de Familia o Leyes Procesales de Familia, vamos a iniciar con los principios procesales. De esto debo de decir, ¿verdad? Ya Guillermo... Uy, pero... Sí se ven, ¿verdad? La diapositiva, va. Me avisan si hay momentos que no lo logran ver porque yo voy hablando y no quiero que suceda eso, ¿verdad? Que no las puedan ver. Bueno, al referirnos a los principios en términos, digamos, generales, eh, digamos, en este sentido hay que fijar los lineamientos precisos sobre los cuales ha de descansar tanto el desenvolvimiento jurisdiccional, tanto en materia... Buenos días. Sí, buenos días, dígame. Disculpe la molestia. Dice que hay una compañera que se acaba de inscribir a la materia y dice si la puede añadir al grupo. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Se llama Yesenia Beatriz Aquino Martínez. Permítame. Yesenia Beatriz. Aquino Martínez. Aquino Martínez, Yesenia Beatriz. Bueno, ya está agregada. Tendría que poder entrar ya a la clase si en este tiempo, ¿verdad? Ahorita se pudiera entrar. Bueno, Bueno, gracias, Lick. bueno. Entonces, volviendo a lo de la clase, como les había dicho, ¿verdad? De los principios, cuando nos referimos a los principios en términos generales, como les había dicho antes, ¿verdad? Estos son para fijar los lineamientos precisos sobre los cuales ha de descansar tanto el desenvolvimiento jurisdiccional, sea civil, penal, ¿verdad? Y también familia, ¿verdad? Que ya vamos a ir viendo que en materia de familia, de manera subsidiaria se aplica el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Pero lejos de eso, son máximas que permiten tanto a los juzgadores como a los justiciables, entendiéndose las partes, ¿verdad? Los justiciables, ¿verdad? Saber de los derroteros de actuación, por decirlo de esa forma, pues limitaciones y permisibilidades en el ejercicio de toda manifestación por medio del cual se crea, modifica o extinga la relación procesal. Eh, Algunos de ellos se refieren a las formas de los actos procesales, es decir, al modo por el cual se han de exteriorizar las voluntades creadoras del acto procesal. Estos serían pues
principios que no son otros que aquellos relativos al procedimiento, de modo complementario y muy cerca de identificarnos pues a otros forjadores exclusivos de los límites de actuación de los sujetos procesales. Esto es así porque vamos a ir viendo incluso aspectos en los cuales van a ir o atañen a las partes, a los justiciables, como les había dicho antes, ¿verdad? Por otra parte, ¿verdad? Nos encontramos con los principios los relativos a la prueba, a través de los cuales se establecen los lineamientos necesarios para su valoración y producción. Además, están aquellos que forman parte muy especial del tipo de proceso del que se trata, pues los propiamente técnicos del proceso, pues en sí, ¿verdad? Es claro, y cuando digo eso, propiamente técnicos del proceso, pues obviamente incluso hasta lo que determina el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Aunque, como les repito, de manera supletoria nos remitimos porque en materia de familia ya los establece la ley procesal de familia, pues, pero es así que lo vamos a ir viendo, pues. Es claro que estos principios no se encuentran necesariamente en la Constitución. Sin embargo, de las normas constitucionales se derivan los contenidos que cada uno anida, ¿verdad? De suerte, pues, tal que corresponden a la ley secundaria, es el desarrollo de ellos, según la materia correspondiente. Sí, dígame. Hola, hola. Alguien estaba preguntando que no lo logro ubicar. Sí, disculpe, licenciado. Mi nombre es José Miguel López. Sí, dígame. Fíjese que tengo un compañero que dice que tiene ley de procedimientos de familia que inscribió en este horario, pero no sabemos si está en la clase. ¿Me podría ayudar ahí? Él se llama Ernesto Alexander Pérez. Que no está agregado al grupo, dice, y no sabe si está en esta materia, pero yo también tengo, tal vez está en la clase de nosotros. Entonces no está seguro si está en la clase de nosotros. Porque No estoy seguro. Porque de hecho yo mandé todos los correos para que se inscribieran. Si no está seguro, o sea, esa persona tendría que verificar primero, ¿verdad? Porque si no, de nada voy a confundirlo más, ¿verdad? Para agregarlo a él, mejor que indague y luego se meta, ¿verdad? Porque entiendo yo que todos a estas alturas ya inscribieron y tienen que saber sobre eso. Entonces, ¿verdad? Si esta persona es así, ¿verdad? Tendría que verificar porque si no lo voy a estar escribiendo y probablemente no esté en este curso. Mejor que se indague, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces volviendo al tema, como les decía, ¿va? Y les estaba mencionando que pues que es claro que estos principios no se encuentran necesariamente en la Constitución, como les había dicho antes, pues los principios procesales, ¿verdad? Sin embargo, las normas constitucionales se derivan de los contenidos de que cada uno anida. Esto pues de suerte que corresponden a la ley secundaria, es el desarrollo de ellos según la materia correspondiente, ¿verdad? Es así como vemos pues incluso tratadistas, autores pues que hablan sobre esta misma generalidad, ¿verdad? Y es así como hemos visto pues y vamos a ir viendo adelante con respecto a esos principios, cómo los van poniendo, ¿verdad? O cómo los van describiendo. Aquí les he ido poniendo en la diapositiva con respecto a ello, ¿verdad? Para efectos de ir hablando, pero por ejemplo, Guas, para recordar, ¿verdad? Menciona que los principios de derecho procesal, y él habla de derecho procesal civil, como les digo, como materia común, contribuye a la hermeticidad, decía él, ¿verdad? Y armonía del orden jurídico del derecho procesal
civil, pero no pueden realizarse, decía, de todo porque no son susceptibles de eliminar todas las contradicciones ni de colmar todos los vacíos de la regulación positiva del derecho positivo, pues, y eso así lo determinaba. Si ustedes ven también en el caso de las diapositivas que les pongo, pues donde se dice que son, cuando hablamos de principios procesales, como aquellas reglas básicas sin las cuales no existe el debido proceso, conforme a las garantías constitucionales de los países democráticos que no admiten elección, deben respetarse siempre, ¿verdad? Y como cual ahí les pongo los ejemplos, el de igualdad, legalidad y contradicción. Vemos al otro lado, cuando especifica los principios procesales, el sistema procesal, cuando habla de ello, ¿verdad? Dicen directivas generales en las que se inspira un ordenamiento procesal, ¿verdad? Esto se los he puesto en la diapositiva, pues, si lo pueden ver, pues, y que pueden obedecer a la opción de distintos modelos de proceso, ¿verdad? Acá vamos a ir viendo que nosotros en manera bueno, en jurisdicción de familia, ¿verdad? Por muchos años y cuando estuvo en el Código Civil, ¿verdad? Esta materia era más que todo lo dispositivo, es decir, solo por petición, nada de impulso de manera oficiosa. Entonces, sobre esa forma es que hablo de lo dispositivo, también lo inquisitivo en algunos procesos que se puedan hacer, eso de la oficiosidad y de manera de darle trámite, ¿verdad? Y entre otros como el de preclusión, ¿verdad? De principios que puedan ir viendo. Entonces, acá vamos, si ven, ¿verdad? Hay principios relativos a eso. Entonces, en la medida que vamos a ir viéndonos o vamos a ir verificando, ¿verdad? Podemos decir que hay principios relativos al procedimiento propiamente tal, principios propios de ese procedimiento. Y es así como vamos a ir viendo que al referirnos al procedimiento y a las formas procesales, se parten de la idea que el acto procesal constituye el aislamiento o aisladamente, pues, perdón, el suceso caracterizado por la intervención de la voluntad humana que permite la creación, modificación o extinción de la relación procesal. Esto pues supone que el proceso es una sumatoria de acciones y reacciones canalizadas por ese medio. En ese sentido, el principio de la oralidad y escritura cobran, digamos, relevancia en la medida que a través de los parámetros que de ellos se desglosan, quedan condicionadas las actuaciones de los sujetos procesales a fin de proferir la validez necesaria del despliegue de los efectos jurídicos en el proceso. Y es que, como señala Liebman, ¿verdad? Otro autor procesalista, ¿va? Hablaba o menciona que las formas procesales responden a una necesidad de orden, de certeza, de eficacia, y su escrupulosa, digamos, observancia representa una garantía de regular el desarrollo del proceso y el respeto del derecho de las partes. Por eso lo decía, y más que todo menciona este autor que el formalismo es necesario en el proceso mucho más que otras actividades jurídicas, ¿verdad? Por otra parte, estos principios nos dan pautas necesarias a efectos de saber conducir la actividad tanto de las partes como el juzgador durante el desenvolvimiento o sustanciación del proceso. Y todos ellos pues están encaminados a demostrar que existen mecanismos idóneos que permiten una mejor y expedita administración de justicia, siempre que se haga un uso racional y adecuado de las formas procedimentales. Por eso, pues, permítanme. Permítanme que me están llegando. Estoy agregando los alumnos y toda la cuestión. Perdonen que interrumpa. Bueno. Reitero, se mira la diapositiva, ¿verdad? No quiero que en eso que estoy cambiando se distorsione.
Bueno, entonces, como les seguía diciendo, ¿verdad? Digamos, una muestra aparente de esta finalidad la deducimos de su simple denominación de al incluir digamos, los principios de concentración y celeridad, bueno, que están los principios de concertación, ¿verdad? Celeridad, preclusión, publicidad, buena fe y lealtad procesal. Eso lo van a ir viendo ustedes al principio del Código Procesal Civil y Mercantil. Y me remito a ellos porque ahí los está desarrollando un poco más, aunque, vuelvo a repetir, de manera supletoria el direccionamiento en materia de familia, porque los principios propios están en la Ley Procesal de Familia en el artículo 3, ¿verdad? Pero lejos de todo esto, ¿verdad? Debo decir que cobra relevancia por el hecho que no puede considerarse como válido únicamente el que haya una impartición, digamos, de justicia y por ende ulteriormente una resolución judicial. La satisfacción incluso de la pretensión, esto pues como podemos decir, como para irla denominando, como parafrasear Aguas, ¿verdad? Que suponía que además de la queja social sea tratada en tiempo, ¿verdad? Y a tiempo. Y esto pues de lo contrario, el ideal de justicia sería per se, o sea, por sí mismo, inalcanzable. El procedimiento, entonces, sin llegar a las formas, por las formas, es importante direccionarlo, de modo que, por un lado, excluye cualquier intento hegemónico del mismo, esto propio del siglo XIX, pero por el otro, dote el proceso en sí de una estructura idónea para determinarlo, ¿verdad? Para establecerlo. Eso para el direccionamiento del procedimiento, como les decía, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ir viendo, si ustedes se fijan en la diapositiva, pongo cuáles podrían ser, ¿verdad? Para el caso del principio dispositivo, ¿verdad? Donde está el artículo 3, literal A y G, ¿verdad? Donde se pueden determinarlo. Pero si ustedes van viendo en este lado de acá, establezco, ¿verdad? Lo que se pueden ir determinando por este principio, ¿verdad? Pero otro lado, pues, y sin menos o sin dejar, ¿cómo decirlo?, de lado, perdón, reiterado, ¿verdad? En materia de familia, el principio de oralidad y escritura es lo principal que se ha ido, digamos, se ha permeado de alguna manera que no solamente sea escrito, ni tampoco solamente oral, ha sido como un híbrido entre las dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo más adelante que por el principio de disposición, ¿verdad? Este principio obviamente obedece a partir, o dispositivo obedece a partir de lo que las personas piden, hacen la labor de hacer una petición frente a los tribunales, ¿verdad? Por eso es que aquí, como ustedes lo ven también con este principio dispositivo, está denominado por el principio dispositivo de acaba cuando las partes inician libremente y tienen la disponibilidad de este y sus diversos actos, como cuáles, como por ejemplo la presentación de la demanda, como la presentación de una solicitud, una denuncia, etcétera, ¿verdad? Esos son como el principio, por lo dispositivo, por ese principio, pero lejos de eso, la oralidad y la escritura, digamos, para tomarlo por primero, pues, es pensar en un pleno siglo XXI, pues el proceso sigue siendo incluso, pues, herramientas heterocompositivas que permiten ponerle fin a los distintos litigios que suscitan, ¿verdad? Esto pues en la sociedad que justapone, ¿verdad? Necesariamente la idea que el modo por el cual aquel se desenvuelve y que no resulta ser menos importante que todo, pero el sistema procesal regido por la oralidad no es puro y no podría serlo en ningún sistema del mundo, ¿verdad? Esto pues dado que resulta necesario siempre dejar constancia por escrito de muchas actuaciones, ¿verdad? Por eso es que les decía de un inicio lo híbrido entre
lo que puede ser la oralidad y lo que puede ser lo escrito, ¿verdad? Así han habido sin fin de, por ejemplo, países como puedo mencionarles como Uruguay, España, ¿verdad? Que estos países recién se han sumado, ¿verdad? En 1989 y 2001, pues, para esto de la oralidad, pero el sistema americano, por el que no, ¿por qué no decirlo incluso? Pues tiene una tradición oral que data de hace más de 100 años, ¿verdad? Por ponerles ejemplos así, ¿verdad? Puerto Rico y Argentina en la región, ¿verdad? Son los países que desde antaño, eh, digamos, han sido regidos por el mismo, o sea, esa oralidad. Y de hecho, Puerto Rico ha sido con lo de las técnicas de oralidad uno de los países donde ha dado mayor auge. Es decir, hay personas, abogados en este país se han ido a instruir allá, ¿verdad? Y cuando entró vigencia la jurisdicción de familia, jurisdicción de menores, bueno, que aquel entonces se llamaba menores, ¿verdad? Hoy personas, ¿verdad? Que delinquen, pues, pero que pues son menores de edad, pues esas se fueron formando allá en Puerto Rico, porque fue uno de los países que dio o ha dado mayor relevancia a la oralidad. Eh, Como por ejemplo, digamos, en Juyuy, que inicia con una gran influencia a través de ese código, en el cual data de 1950, ¿verdad? Dado que inspiró otras provincias del estado a la instauración del denominado proceso civil oral, ¿verdad? Esto por poner ejemplos, ¿verdad? Pero el modo escrito vigente en muchos países supone que toda la actuación procesal se forje de ese modo, ¿verdad? Y han sido producto de hipervaloración de las pruebas documental. Esto pues el aumento de los plazos, términos e instancias con el consiguiente, ¿verdad? Deseo de otorgar fehacientemente y seguridad de las declaraciones de las partes. Y esto pues cobrando toda vigencia de lo que se pudiese decir que todo tiene que estar determinado, ¿verdad? En la, ¿cómo decirlo? En actuaciones judiciales, ¿verdad? Lo que está lo que está en el mundo, ¿verdad? Lo de la locución que se establece, lo que está en acta, está en el mundo, es decir, en el procedimiento propiamente tal, ¿verdad? De lo que se ha documentado y que se puede determinar sobre eso. Es un aforismo, ¿verdad? Jurídico que se estableció, ¿verdad? Que se decía, como le digo, lo que no está en autos no está en el mundo, ¿verdad? Entonces, esto pues para hipervaloración que podría sufrir, ¿verdad? Digamos, una conversión en el sistema oral en el sentido que se torne más importante, ¿verdad? A los efectos del desfile probatorio de los interrogatorios, incluso para determinarlo, ¿verdad? Eh, el temor radical de que las palabras, como en verdad ocurre, se pierdan, ¿verdad? Al, digamos, en el transcurso del procedimiento y que han sido en puridad lo que ha generado la resistencia en sí al cambio del sistema y considerándose al escrito como el más idóneo para el control ulterior de las actuaciones. Pero ese control escrito no todo es de manera por el principio de inmediación, incluso que vamos a ir viendo más adelante que el juez tiene para con cercanía con las partes, pero no es así con lo escrito, porque solamente el juez o jueza solo tiene escritos, nada más, no ve más un lenguaje, no solamente lo que se plasmó en escritura, sino que un lenguaje corporal de las partes, ¿verdad? Que eso se ve en las audiencias con la oralidad. Ahora bien, el Código de Procedimientos Civiles de El Salvador, que estuvo vigente, ¿verdad? Hasta el 30 de junio del 2010, databa de 1881 y preveía un procedimiento netamente escrito. Por eso es que de alguna manera se fue tomando por parte de la creación de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? De manera supletoria a y ahora con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?
Ahora bien, su ascendencia o ascendiente, perdón, de que podemos decir de este código fue el español. Esto me refiero a la ley de enjuiciamiento civil que databa de 1855, ¿verdad? En España. Igualmente lo regulaba de ese modo, pese a que contemporáneamente en esa región Alemania imponía, ¿verdad?, un sistema oral con la ley procesal, ¿verdad?, de 1877. Y esto pues tanto unos como otros a su manera justificaban la necesidad que el sistema se mantuviera del modo que lo proferían, ¿verdad? Aún reconociendo sus debilidades, pues el oral resultaba ser mucho más caro y el escrito suponía una prolongación en demasia de la sustanciación, ¿verdad?, del proceso. ¿Por qué digo esto? Porque, o sea, y eso hasta aún nosotros en los tribunales podemos ver que los tribunales están carentes de computadoras, carentes de poder grabar las audiencias, ¿verdad? Etcétera. Y todo eso genera también un pago cuantioso, ¿verdad? No solamente es por tener la oralidad pues en las audiencias y que las partes se desenvuelvan, ¿verdad?, con esas técnicas de oralidad, pero más que todo, no sé si había alguien que me quería preguntar, que siento como que se abrió un micrófono. Bueno, hasta aquí no hay preguntas de lo que voy refiriéndome. Espero que me vayan agarrando el hilo de lo que voy hablando. ¿Se va entendiendo? Sí, Ok. Bueno, las diapositivas se van viendo. Espero que me vayan diciendo por esa misma situación, ¿verdad? Bueno, estábamos en eso. Entonces, bueno, decirlo, cuando se refiere a este sistema oral, ¿verdad? David Echandía asevera, incluso otro autor, ¿verdad?, aseveraba que los procesalistas contemporáneos lo recomiendan insistentemente, pero exige más jueces y más costos, por lo que en muchos países como Colombia no ha sido posible, ¿verdad?, establecerlo en lo civil, sino muy limitado. Esto pues para recepción de pruebas personales, como pueden ser los testimonios e interrogatorios de las partes, y para proceso oral que rige para asuntos de mínima cuantía, ¿verdad?, y unos 30 asuntos civiles y comerciales, pero se consagró ampliamente con la salvedad, ¿verdad?, de la demanda, la contestación de la demanda y ciertas peticiones que fueron de audiencia y que en nuestro proceso laboral que incluso daban, ¿verdad?, o lo establecían desde ese punto de vista, ¿verdad? Y así lo establecía David Chandía, ¿verdad? Que eso, al igual que en nuestro país, pues se estableció para el caso en materia de jurisdicción laboral de esa forma, ¿verdad? Porque en laboral sí, hay un espacio de audiencia que es que perfectamente la oralidad y que tendría que determinarse, ¿verdad? En torno al número de jueces que digamos, se necesitarían, ¿verdad? Podemos decir que tiene razón el citado autor en cuanto al costo también, pero sin embargo, al momento de hacer un equilibrio entre las ventajas y desventajas que ofrece, ¿verdad?, uno u otro sistema, al momento de evaluar cuál de ellas cumple con más contenido y menos esfuerzo, ¿verdad?, los preceptos constitucionales que obligan una pronta y cumplida justicia o una tutela judicial efectiva. Podemos incluso pues arribar sin esfuerzo a la conclusión que vale la pena la inversión y el costo por la consecuente administración de justicia, ¿verdad?, que podrían ser en materias como pueden ser civil, familia, y esto pues de modo ágil y oportuno, y así van a ir viendo ustedes en la medida en otras materias que así lo han ido viendo. Ya les he dicho laboral, penal, que también se da, ¿verdad? Además, por si fuera poco, como
se pudiese determinar, y que indudablemente la palabra oralmente transmitida parece difundir incluso también mejor lo que la persona la pronuncia pretende hacer, llegar a otros sujetos involucrados en el problema, es decir, que se escuche, ¿verdad? Cuando se le están corriendo traslado, el juez está mediando sobre la prueba, etcétera, pues, pero cuando se pronuncia o da la palabra, parece expresarse, digamos, el hombre entero, individualmente considerado mejor que cuando lo mismo se expresa por escrito, ¿verdad? Eso podemos verlo desde ese punto de vista. La Constitución española, a diferencia de la salvadoreña y de muchas otras de América Latina, prevé en el título sexto, que se refiere al Poder Judicial, específicamente en el artículo 120, que el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal, y así lo establece la Constitución española, ¿verdad? Y esto supone que en materia civil España le haya dado cumplimiento a las normas constitucionales de 1978 hasta la promulgación de la nueva ley de enjuiciamiento civil que ellos tienen allá, ¿verdad? Que es como que nosotros el código procesal civil mercantil que tenemos, ¿verdad? En eso para tomarlo en cuenta. Permítanme que me están haciendo peticiones. Bueno, voy agregando en la medida de personas que me van pidiendo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí partimos pues en ese supuesto, ¿verdad? De lo que ellos tienen de la oralidad, pero por todo lo anterior, ¿verdad? Debo decir que tanto se ha establecido, se ha señalado justamente que la exigencia del artículo 120 de la Constitución española, al imponer una estructura procesal predominantemente oral, significa que es inconstitucional, y así lo han dicho, ¿va? Que un proceso estructurado exclusivamente basado en actos procesales escritos, ¿verdad? Y esto pues significaba igualmente que el conjunto de los actos procesales debe ser mayoritariamente orales, con independencia de que sean actos del juez o de las partes, ¿verdad? Recordemos que también en la oralidad pueden haber muchas situaciones, ¿verdad? Como por ejemplo estados de ánimo del juez, estados de ánimo de las partes, que pudiesen de alguna manera interrumpir o suspender la audiencia, ¿verdad? Y de hecho así se ha puesto en los artículos 208 y 211 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Para aspectos que pueden suscitar, ¿verdad? Pero además, esta misma combinación entre hablar y el escribir, asumiéndola pues sin duda alguna, condujo justamente incluso a Carneluti a afirmar, ¿verdad? Y él lo decía así, ¿verdad? Que la cuestión no es en sí el proceso que se debe servir solamente de hablar o de escribir, ni tampoco si el hablar debe dominar el escribir o viceversa, sino de cuál de los dos debe concluir el diálogo. Así lo dijo, pues, y si realizamos una revista, la región sobre la oralidad, por decirle el caso de los procesos, y sobre todo el proceso común, que es el proceso civil, atisbaremos, ¿verdad? En primer lugar, que poseemos un código procesal civil modelo para Iberoamérica, que pregona un proceso civil de esta naturaleza. Y así como hemos visto, pues, países como Uruguay, esto pues como en el Código General de Proceso de la República Oriental de Uruguay, que tiene un sistema que data de 1989, totalmente adscrito a la oralidad. Si ustedes se fijan en tiempos, incluso ha sido antes que nosotros, ¿verdad? En ese desarrollo. Además, en términos generales, luego de hacer una evaluación por distintas latitudes durante los siglos XX, se destaca, por ejemplo, el procedimiento inglés, que es tradicionalmente oral. El principio mantenido por las reformas de 1783 y 1883, que incluso pues adoptaron posteriormente la oralidad, el código francés, ¿verdad? Que ellos tuvieron de 1806, las ordenanzas procesales,
¿verdad? Alemanas para que se pudiesen tener, etcétera. Les puedo ir dando ejemplos de estas mismas latitudes que pueden haber, pues hasta eso, ¿verdad? Incluso pues en Norteamérica la regla es la oralidad, como se lo había dicho antes, y eso tanto en materia penal como civil, y también lo ha adoptado el nuevo Código de Brasil. Esto pues en septiembre que ellos lo establecieron, que eso fue, si no me equivoco, en 1939 para establecerlo ellos, ¿verdad? Que ha adoptado, ¿verdad? Este código. Nuestro país incluso incursionó en esta faena en el 1 de julio del año 2010, cuando entró en vigor el Código Procesal Civil Mercantil, cuando hablaba de esas técnicas de oralidad. Y sin embargo, vuelvo a repetir, en la Ley Procesal de Familia que entró en octubre de 1994, ya se establecía a partir de esos artículos que establecían, por ejemplo, el 117 de la Ley Procesal de Familia sobre la oralidad, ¿verdad? Y que entró para el Código Procesal Civil y Mercantil, que cambió toda esa, digamos, esa visión que traía el Código de Procedimientos Civiles, que era escrito a la oralidad. Entonces, este Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y me dirijo bastante a él, pues porque es mayor desarrollo sobre las técnicas de oralidad, instituyó un sistema procesal que combina la escritura y la oralidad, ¿verdad? El artículo 147 del citado código señala que las actuaciones, ¿verdad?, procesales se habrán de realizar bajo el principio general de oralidad, y sin embargo la demanda y su ampliación, la contestación de la demanda, la reconvención y cualquier resolución que ponga fin al proceso o surta efectos materiales sobre la pretensión serán siempre por escrito, y salvo excepciones legalmente previstas, ¿verdad?, como las declaraciones de testigos y peritos, que serán de forma oral. Sin embargo, pues se redactan el día de la audiencia, ¿verdad?, mediante la elaboración de las actas, ¿verdad? En materia de familia, como les digo, a partir del 117 en adelante, habla de esa oralidad, ¿verdad? Y que puede generar, ¿verdad?, para establecer esa, digamos, determinación de ello, pues como principio, ¿verdad? El principio de oralidad, y que también tendría que determinarse, ¿verdad? Sobre esto, pues también, como le digo, a pesar que el código, la ley procesal de familia habla sobre el principio dispositivo, que es la escritura, ¿verdad? Como les he puesto aquí en la diapositiva, el objeto, como se dice aquí en la diapositiva, y si ustedes lo pueden leer, les he puesto que el objeto del proceso lo fijan las partes, y dentro de esos límites, como el juez debe decidir, ¿verdad? Y ya hasta las pruebas que sobre ellas las partes solicitan, ¿verdad? Y si el tribunal dispone alguna para mejor proveer, lo será respecto a los hechos que las partes han invocado. Y eso lo establece el artículo 119 de la Ley Procesal de Familia. Bueno, permítame. ¿Artículo qué dijo? Disculpe. ¿Cuál? Cuando hable para mejor proveer. Del objeto. Del objeto. Objeto y finalidad de la prueba es 44, sí. Pero hablé del artículo 119 de la, para cuando se da para mejor proveer, ¿verdad? Mejor proveer de las pruebas. Aquí lo que he señalado en este último inciso de la diapositiva, donde hablo de eso. Uy, perdón. De esto, para mejor proveer. ¿Sí? ¿Se entiende? Muchas gracias, Lixi. Ok. Bueno, entonces, para seguir, que me están cayendo mensajes y hay cosas que no las puedo solventar en la hora de clase, porque si no, no les estaría dando clase a ustedes, ¿verdad? Si me pongo a estar agregándolos y todo, se me va a ir el tiempo. Bueno, voy a contestarle posteriormente a este joven Ernesto Pérez, que dice que no lo ha agregado, pero según veo,
Sí, está agregado. Pero bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta que quisieran hacer de lo que les he hablado a ustedes, verdad? En esta mañana, ¿verdad? Sobre el principio dispositivo, ¿verdad? También sobre el principio dispositivo e inquisitivo, ¿verdad? Ya les había hablado que hay aspectos en los cuales incluso vamos a ir viendo que en materia de familia se puede entrar a conocer de manera oficiosa. Cuando hablo de del principio inquisitivo, obviamente es el impulso que lo da el juez, solamente el juez y sin esperar que las partes puedan solicitarlo mediante escrito, ¿verdad? Y hay algunas pretensiones en las cuales se pueden dar como eso. Aquí les he puesto como ejemplo, ¿verdad? Cuando pueden ser suspensión o pérdida de la autoridad parental, ¿verdad? También con el aspecto de nulidad de matrimonio, ¿verdad? Son pretensiones que se deben de dar, por poner el ejemplo, ¿verdad? De manera oficiosa, y eso es lo que se hablaba antes del principio inquisitivo, es decir, que solo el juez le tiene que dar como que es, a este principio inquisitivo incluso se le hace la crítica que dice que sobre que el juez se vuelve juez y parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le da trámite y a la vez está valorando prueba. Entonces, que no puede ser así, ¿verdad? Entonces, en ese es el principio inquisitivo, ¿verdad? Para valorarlo, para establecerlo. Quiero ver. Bueno, entonces, ya sobre esto, pues, quiero ver, me siguen mandando mensajes. Bueno, sobre esto del principio inquisitivo. Ahora bien, sobre la economía procesal, celeridad y concentración, también debo de hablarlo, ¿verdad? Sobre este principio, ¿verdad? Desde la perspectiva de la justicia, como función y como valor, no basta saber que eventualmente habrá una resolución que satisfaga una pretensión, sino que además debe proscribirse las lentitudes que la revierten, ¿verdad? La concentración de las actuaciones van encaminadas a ese fin. Es decir, procurar que con el menor esfuerzo jurisdiccional se realicen la mayor cantidad de actuaciones, la cual se traduce en una aceleración requerida del proceso en sí. Uno de los métodos entonces idóneos para procurar esa aceleración, ¿verdad? Es la concentración de las actuaciones, y para ello, como decía el autor Cortés Domínguez, podría incluso considerarse, y él lo decía así, ¿va? En primer lugar, a la reducción de plazos y términos conforme a las necesidades sociales en el momento presente. También decía que en mayor inmediación, ¿verdad? En los actos de comunicación. Una tercera lo tomaba como el estímulo de la autocomposición intraprocesal. Una cuarta establecía como la prohibición de incidentes suspensivos. Es decir, que no vamos a esperar en esto para resolver lo otro, ¿va? Sino que todo se concentraba. Y una quinta hablaba de tratamiento preliminar de los presupuestos procesales. Y una sexta incluso decía que el establecimiento de una fase elástica de alegaciones y otra preclusiva de prueba. Vamos a ir viendo también incluso que a la hora de la admisión de la prueba, en la preliminar, ¿verdad? Yéndonos más allá adelante, ¿verdad? En la ordenación de prueba se establece eso, ¿verdad? Entonces lo establecía de esa forma. Así como una última decía que se instaura una plena de la oralidad en la fase probatoria, ¿verdad? Y esa es la que yo les menciono de la audiencia preliminar. La instauración de la oralidad y siguiendo el significado irrestrictivo de tales principios debe entenderse a lo largo de todo el proceso y no solamente en la fase probatoria, ¿verdad? Incluso pues he acotado al respecto que lo más idóneo resulta ser el proceso por audiencias,
donde queda registrado por escrito ciertos actos y donde a la vez se celebran audiencias públicas. En el proceso común debe haber por lo menos 2 audiencias, ¿verdad? Y así lo ha establecido en el Código Procesal Civil Mercantil. Una preparatoria, ¿verdad? Donde haya la posibilidad de concentrar todo lo relativo a los actos de iniciación, y una probatoria donde las pruebas se produzcan. Eso en el proceso común, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, o el proceso civil, ¿verdad? En materia de familia, también igual son 2 audiencias, una preparatoria donde haya posibilidad, al igual que el Código Procesal Civil y Mercantil, de concentrar todo lo relativo a los actos de iniciación, y esta se llama audiencia preliminar, y una probatoria donde la prueba se produzca, y esa se llama audiencia de sentencia. Así se ha establecido en la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, la concentración de actos en consecuencia que puedan llegarse a realizar en la audiencia preparatoria, ¿verdad? Que para nosotros en familia sería la audiencia preliminar, esa que se pueden dar, pues, oposiciones de excepciones, allanamientos, ofrecimientos de prueba, conciliación, entre otros, que vamos a ir viendo en su momento, que se puedan establecer, pues, pero se decantará hacia una expedición de la impartición de justicia. La idea, por otra parte, de concentrar la prueba en una sola audiencia deviene del necesario cumplimiento de la lealtad procesal y de que el proceso se resuelva al más corto plazo. Esa es la idea. Y uno donde haya, como lo era en El Salvador, con el derogado Código de Procedimientos Civiles, posibilidad de disponer y producirla en cualquier estado, que podría permitir la indefinición y el menoscabo de la identidad de armas entre los contendientes, ¿verdad? Esto, perdonen que me remita siempre al Código de Procedimientos Civiles y ahora Código Procesal Civil y Mercantil, pero es la rama común, ¿verdad? O el derecho común que nosotros siempre nos remitimos, y de manera supletoria no escapa materia de familia, ¿verdad? Esto no supone que en la oralidad produzcan importantes ventajas al cumplimiento efectivo de este principio. Y no solo desde la perspectiva probatoria, sino frente a la propia celeridad que supone concentrar la mayor cantidad de actos en el menor espacio posible, ¿verdad? Que desemboca ineludiblemente, pues, en una mejor impartición de justicia. Es decir, todo concentrado, ¿verdad? Y obviamente se conocen, ¿verdad? Todo lo aspectos en los cuales las partes quisiera que el juez inmedie sobre ello. Ambos principios, tanto la concentración y la celeridad, son entonces baluartes en el sistema de oralidad. ¿Por qué? Porque son justamente ellos quienes en una relación de dependencia destacan la importancia del método regido por audiencias. Y esto no solo desde la perspectiva del justiciable y su necesidad de pronta y cumplida justicia, sino desde la perspectiva del propio Estado, ¿verdad? Que cumple con su obligación constitucional de propiciar las mejores herramientas al justiciable para que disponga de ellas al momento de acudir a los tribunales y solicitar la satisfacción de una pretensión, ¿sí? Eso para determinarlo y para establecerlo desde ese punto de vista. Entonces, la celeridad, la concentración, incluso la economía procesal, ¿verdad? Como se los pongo aquí en la diapositiva para establecerlo. Permítanme. Que constituyen, incluso les pongo aquí los ejemplos, ¿verdad? De la aplicación de estos principios del contenido. Aquí ya les he hablado que la Ley Procesal de Familia habla en el artículo 3, ¿verdad? Sobre ellos, ¿verdad? Y aquí también, como se los pongo acá en la diapositiva, indica que corresponde al juez evitar toda diligencia innecesaria y todas las medidas para impedir la paralización del proceso. Esto está en estos artículos que les he puesto, y por eso lo estoy leyendo para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Y procurar la concentración, dice la ley, ¿verdad? De las actuaciones y la obligación de las partes de plantear simultáneamente todos los hechos, ¿verdad?
y alegaciones en que fundamente su pretensión o defensas y las pruebas que pretenden hacer valer. Acá también les he puesto que otras disposiciones que constituyen estos ejemplos en estos principios son los artículos, ¿verdad? Y ahí se los pongo. Todos estos artículos que ustedes ven acá son de la Ley Procesal de Familia y que dan a entender para efectos de que puedan determinarse estos principios, o sea, el principio de economía procesal, celeridad, concentración, ¿verdad? Que incluso se aprecia que el proceso de familia debe ser ágil, dinámico y sin ritualismo, que atiendan a prolongar su duración con la finalidad de cumplir con el principio constitucional de pronta y cumplida justicia. Hasta le pongo el artículo 182 de la Constitución que se establece sobre ello, ¿verdad? Entonces, esto pues para determinarlo. Acá también ya les había hablado sobre el principio de inmediación, pero antes de este principio de inmediación, ¿sí? Sí, dígame. Dijo, disculpe que lo interrumpa. No, no hay problema. En las dos audiencias dijo que era la audiencia preliminar, ¿verdad? Y la otra no alcancé a tomar nota. Audiencia de sentencia. Usted se refiere siempre al que estoy hablando en materia de familia, ¿verdad? Sí, en materia de familia. En materia de familia son dos, ¿verdad? Aunque ya les había dicho en el Código Procesal Civil Mercantil habla de una audiencia, ¿verdad? Que ellos la denominan diferente a en materia de familia. En materia de familia sí tenemos como la preliminar, la audiencia preliminar y la audiencia de sentencia, ¿verdad? Donde se determina, se establecen este tipo de actuaciones en las cuales se pudiesen determinar, ¿verdad? El ofrecimiento incluso para, o sea, para todos estos aspectos que pudiesen generar, ¿verdad? Y sí, ahí están esas dos audiencias, ¿verdad? Muchísimas gracias. Que determinan. Bueno, ahora bien, bueno, no hay otra pregunta más, aparte de que lo hace la compañera. Si no, pues sigo, ¿verdad? Bueno, entonces, espero que no vayan quedando incógnitas. Recuerden que la misión acá de este ciclo es que ustedes pues logren poder adquirir conocimientos, ¿verdad? De lo que yo les transmito. ¿Para qué? Para en su momento pues ustedes lo puedan aplicar ya cuando ya sea que están en instituciones tan, digamos, determinantes, donde se puedan establecer en estos procesos de familia, o en todo caso sean abogados en el libre ejercicio, que les va a tocar que andarlos aplicando, ¿verdad? No solamente lo vean como por lo de la materia, sino más bien por lo que en realidad tiene o atañe este tipo de situaciones, que los principios son para todas las materias, al final, no solamente para familia, ¿verdad? Aunque me remito yo al Código Procesal Civil y Mercantil, Ley Procesal de Familia, pues porque trato la manera que ustedes vayan el conocimiento, pero deben comprender ustedes que hay principios, todos los principios son a nivel de todas las materias y algunos se desarrollan en el caso de nosotros en la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Bueno, habiendo dicho de eso, antes de todo debo decirles sobre el principio de preclusión. Antes de todo, digo yo, porque se me había escapado. El principio de preclusión está íntimamente relacionado con la necesidad o con la necesaria aceleración del proceso. Así como la lealtad procesal de las partes, pues a través de él van quedando firmes las distintas etapas del proceso, y esto sin posibilidad de hacerlo retroceder injustificadamente o con claras intenciones de perjudicar el derecho de la otra parte, ¿verdad? Como con nulidades, pues. Como es sabido, el procedimiento está constituido por diferentes etapas que cumplen un especial rol en la causa. Cada una de ellas se gesta y cierra a partir de lo que es lo que el propio legislador ha previsto, y conforme a este principio las partes incluso deben respetar los espacios de cada una y entender que cada una vez se cierran, pues
cualquier alegación que haya debido hacerse entonces resultaría extemporánea. Con eso también vamos a ir viendo también con el caso de los recursos, ¿verdad? Que se pueden poner incluso de forma oral en las audiencias. Por eso estoy hablando de esta forma, pues que resultaría extemporánea. La preclusión pertenece a la más antigua tradición del procedimiento. Ya en digamos, en las formas del proceso romano canónico, aparece como una amenaza jurídica. Esto pues porque las defensas debían oponerse en todas juntas bajo pena de preclusión, y este principio como tal resulta normalmente de 3 situaciones diferentes. Por ejemplo, el primero, por no haberse observado el orden u oportunidad dadas por la ley para la realización de un acto, es decir, en ese espacio que le otorga la ley, ¿verdad? 2, por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra, ¿verdad? Y una tercera, por haberse ejercido ya una vez válidamente esa facultad. Visto así el contenido de este principio, lo que ocurre en todo el proceso, entonces, digamos, es que va operando una caducidad de tracto sucesivo que en su dimensión negativa supone impedirles a las partes disponer temporalmente el proceso a su libre albedrío. ¿Se acuerdan que les empecé a hablar del principio dispositivo? Que es decir, las partes con la presentación de la demanda, con la contestación incluso de la demanda o que de la solicitud, presentación de la solicitud o denuncias, ¿verdad? Que se puedan establecer y para el trámite de procedimientos, procesos, procedimientos o diligencias de jurisdicción voluntaria, llega un momento que ya no se puede determinar, ya no se puede establecer. Vamos a ir viendo en su momento que en materia de familia, para la aportación de pruebas solamente hay 2 momentos. Una es con la demanda o solicitud y 2, con la contestación de la demanda, ¿verdad? Entonces eso podemos ir viéndolo ahí que puede precluir en su momento, ¿verdad? Lo que se puede entender por eso. Entonces aquí ya no las partes, va a impedirle a las partes, por eso digo es disponer temporalmente del proceso a su libre albedrío, ¿verdad? La audiencia preparatoria, como lo habla el Código Procesal Civil y Mercantil, para nosotros preliminar en materia de familia del proceso, por ejemplo, en espacios idóneos, no solo para que quede fijado el elemento fáctico de la pretensión, porque van a ver ustedes en su momento, cuando veamos la audiencia preliminar, en la etapa de fijación de los hechos, ¿verdad? Se establece la misma, sino además para alegar excepciones, ¿verdad? Purificar la relación procesal u ofrecer los medios, ¿verdad?, de prueba de los que se han de echar de mano. Y otras más actuaciones que una vez cerrada la misma, ¿verdad?, habría precluido la posibilidad de hacerlas valer en el proceso. Lo mismo ocurre con la audiencia de prueba y está definido en este espacio y no posterior, ¿verdad?, para la producción de pruebas, salvo escasísimas excepciones para sucesos de nueva cuenta que descubierto con posterioridad a la misma, ¿verdad? En esto que el ejemplo que yo les pongo, por ejemplo, en la aportación de prueba, el mismo artículo 44 de la Ley Procesal de Familia establece que esos momentos que se puede otorgar la prueba. Sin embargo, dice para hechos nuevos o para aspectos que se aleguen por la contraparte, puede otorgarse prueba, ¿verdad? Entonces, no es todo precluido, pero sin embargo, el procedimiento está establecido fases para poder otorgar prueba y de ahí que la preclusión misma que tiene que determinarse y que las partes también tienen que ceñirse a ella. Finalmente, como especie de preclusión, aparece la propia cosa juzgada, ¿verdad? Esto pues formal o material, aunque no, en la medida que una vez cerrado el proceso en su etapa cognitiva, cuando habla de etapas cognitivas, es donde todo el proceso tenga su conocimiento, es decir, desde la demanda hasta el dictado de la sentencia. Esa es la etapa cognitiva. Etapa cognitiva quiere decir etapa de conocimiento, y quedan impedidas las partes para su reapertura. ¿Por qué? Porque ya se sentenció. A este efecto resultaría importante destacar que la revisión de cosa juzgada es una herramienta especial y excepcional que posibilita romper con este principio, pero ello, sí, dígame. Fíjese que usted ha dejado la diapositiva en principio de inmediación.
Sí, sí, sí. Por eso es que le había puesto en esta, porque estoy tocando aspectos en los cuales vuelvo a establecerlo. Y aquí se me había quedado el de preclusión, ¿verdad? Y por eso se lo dije de un principio, porque el de preclusión se me quedó. Sin embargo, debo de decirle de que esta situación puede atañe, perdón, a aspectos propiamente para el caso de la economía procesal, celeridad y concentración. Hablaba sobre eso y por eso me había remontado acá de mediación, porque al momento de mediar la prueba, ¿verdad? Por eso se los había dicho, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo al tema, en lo que yo les estaba diciendo, que se resultaría importante destacar que la revisión de la cosa juzgada es una herramienta especial, ¿verdad? Y excepcional que posibilita romper este principio, pero ello, ¿verdad? Es así en la medida que hay una contraposición de intereses puestos en equilibrio, intereses, ¿verdad? En donde resulta más importante su apertura. Esto por lo posible afectación de un derecho fundamental dentro del proceso, que podría poner como por ejemplo, ¿verdad? Que contar con la preclusión del proceso como tal, de ocurrir este fenómeno jurídico, el juzgador habrá de celebrar una audiencia pública donde se discute el hecho de motivar la revisión y juzgar, ¿verdad? A partir de ello, según lo disponga el legislador, ¿verdad? Para determinarlo. Perdone que me caen mensajes y pienso que son de la clase, ¿verdad? Para poder... Uy, el sol me está... Bueno, el sol está haciendo de sus... Bueno, entonces, volviendo a lo que les decía, ¿verdad? En los procesos regidos por el sistema de oralidad, este principio igualmente cobra especial importancia, porque cada una de las audiencias configuradas en su interior, ¿verdad? Tienen claramente definidas las finalidades de su instauración y por ende, en la preparatoria o preliminar, por ejemplo, habrá posibilidad de generarse todos los actos de iniciación, ¿verdad? Procesal, al solo efecto de que quede fijado en los términos del debate. Esto es la fijación de los hechos, como les decía, y sin que se pueda ulteriormente pues esto pues precisamente por la preclusión, ¿verdad? Hacerse retroceder, ¿verdad? A esos efectos del proceso, mientras que la probatoria está diseñada para que sea en ese momento y no después en que se produzca la prueba correspondiente. Esto cuando estoy hablando de la producción de la prueba en la etapa pertinente, que sería la audiencia de sentencia, ¿verdad? Entonces, por ahí la situación. Ahora bien, en el caso de la, también antes de todo, ¿verdad? Y de la publicidad que se puede tener, ¿verdad? En el proceso, ¿verdad? Debo de decir también que otro de los aspectos en los cuales es necesario, aparte de la inmediación, ¿verdad? Que puede haber, ¿verdad? Sin dejar de lado, ¿verdad? Y sin entrar con pormenores de este tema, en la medida que al referirse a las garantías que se desarrolló, pues es importante destacar que que forma parte de la triada inseparable compuesta además de la oralidad y de la inmediación, ¿verdad? Esto de la publicidad. Antes de todo, la inmediación, debo decirle, como se lo he puesto acá en la diapositiva, ¿verdad? Que incluso que consiste esencialmente en que el juez esté en contacto personal con las partes y que reciba las pruebas y que oiga sus alegatos y los interrogatorios. Esa inmediación que hay del parte del juez, ¿verdad? Y ahora bien, también como se lo pongo aquí en la diapositiva, requiere que el sentenciador tenga el mayor contacto personal con los elementos subjetivos y objetivos que forman el proceso, ¿verdad? Eso por ponerlo en inmediación, pero lejos de esa de la inmediación también debo de decir la publicidad, ¿verdad? Que puede generar, ¿verdad? El hecho mismo que se sustancie un proceso por audiencia y que sea el juez quien la presida y recoja la prueba, o sea, la inmediación, ¿verdad? Y que supone que el proceso ha de tener un carácter público, en el sentido que la sociedad en general pueda ser testigo
de la impartición, ¿verdad?, de justicia que al efecto se realice como una manifestación del principio democrático, ¿verdad? Eso lo debemos de establecer, ¿verdad? Que no implica el mismo, sin embargo, que el juez dará cuenta por los medios de comunicación de lo que cada proceso se realice, o sea, darle esa publicidad, ¿verdad? Pero sí que las audiencias no serán cerradas y por lo tanto habrá justicia secreta e inicua, ¿verdad? Por esto se consideró que el sistema escrito en el derecho procesal civil no resulta ser el mejor para cumplir la cabalidad con el contenido de este principio, y siendo por ello que otra, ¿verdad?, afirme que es mucho más compatible que el régimen oral, ¿verdad? Eso para establecerlo o para determinarlo de esa forma. Ahora bien, la fiscalización de las actuaciones jurisdiccionales que se evidencian por medio de este principio, en efecto, pueden resultar menos importante en materia, sea civil, familia, ¿verdad? Dado que son intereses privados los que están en juego. Sin embargo, ellos no deben considerarse como óbice, ¿verdad?, de tal publicidad en la medida que el proceso tiene un carácter público, definido con la propia intervención estatal en la satisfacción de pretensiones, ¿verdad? Y además los jueces son delegados del Estado que no tienen más facultades que la ley les otorga. La esencia pues de ese principio estriba en el hecho que las audiencias sean públicas y que acceden al expediente judicial todo aquel que tenga un interés legítimo, razonablemente comprobable, ¿verdad? En los sistemas escritos habría que disponer el expediente, ¿verdad? Y de ese modo se manifiesta, pues, en las orales. Sin embargo, a través de la posibilidad de acudir a las audiencias que se celebran, siempre y cuando no haya restricción o reserva del caso, porque ese es otro punto, ¿va? Porque ustedes, como yo, como cualquier persona, ciudadano, queremos ver una audiencia, podemos perfectamente abocarnos a los tribunales, a las salas de audiencias, y como son públicas, cualquier persona puede llegar, pero van a haber procesos, ¿verdad?, en las cuales va a tener una restricción o reserva del caso y que no pueda necesariamente ser conocida. Y en esos aspectos hay mucho en materia de familia y mucho también en materia de niñez y adolescencia. A diferencia del derecho penal y el de familiar, donde está en juego el carácter tuitivo del Estado, en civil, pues, suele haber más reserva por tratarse normalmente de la disputa de derechos individuales que le vinculan casi exclusivamente a las partes. Pero hay momentos también, incluso en aspectos penales, con delitos sexuales, por ejemplo, ¿verdad?, que pueden lacerar la dignidad de la persona, y asimismo en pretensiones propias en familia, ¿verdad?, que se discuten aspectos que están dentro del seno familiar, ¿verdad?, y que pudiesen de alguna manera ser un tanto vergonzoso el hecho de que se estén dándole publicidad, ¿verdad? Y sobre todo cuando son personalidades que están en los medios, como por ejemplo medios de comunicación, funcionarios, etcétera, ¿va?, que pueden ser peor, y que sobre todo cuando se genera un morbo y que puede, morbo me refiero cuando las personas tratan la manera de estarlos exponiendo, ¿verdad? Y que eso pues obviamente puede perjudicar a una de las personas, ¿verdad? Entonces es por eso que pueden generar una reserva. Actualmente en El Salvador se encuentra plasmada la obligatoriedad de la publicidad en las audiencias, pero por cuestiones propias del país, como ausencia de adecuadas salas para su celebración, las normas no tienen la posibilidad esperada para hacer esa publicidad que se puede dar, ¿verdad? Eso, bueno, si ustedes han podido tener incluso acceso a algunas audiencias, van a poder percatar que no hay un espacio grande para ello, ¿verdad?, sino que son espacios chiquitos, ¿verdad?, que se puedan tener, ya sea si ustedes alguna vez han ido a algún tribunal, como por ejemplo aquí en San Salvador, que pueden ser el Isidro, ¿verdad?, o por ejemplo acá también en aspectos de ser, ¿cómo que se llama?, en el interior del país también, que pueden generar también eso, que es un poquito más pequeño también en los espacios, ¿verdad?,
que pueden determinarse para eso, ¿verdad? Esto siempre y cuando, ¿verdad? Aspectos como por ejemplo el de probidad, de buena fe y de lealtad procesal, que también este aspecto en la cual que se determina, ¿verdad? Que también que las partes dicen la verdad, ¿verdad? Y que también pueden perjudicar también o lecerar aspectos en las otras partes, ¿verdad? También habría que determinarse o habría que ver esa situación, ¿verdad? Entonces, eso de la publicidad se los he puesto yo al principio de publicidad, que comparte la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso de quienes no participan en el proceso como parte o funcionarios auxiliares. También les he puesto aquí en la diapositiva, si ustedes se fijan, que han sido optados por la mayoría de las leyes procesales modernas y reconoce su fundamento en la conveniencia de acordarle a la opinión pública un medio de fiscalización de la conducta de magistrados y litigantes. Porque lejos de otra situación en la cual puedo decir de situaciones de intimidad de las partes, es también la forma de actuar de las partes, ¿verdad? Y también del mismo juez o jueza de dar un direccionamiento en las audiencias, es decir, el trato que pueda dar a las partes y el mismo el direccionamiento de los procesos, ¿verdad? Por eso es que de aquí podemos ir viendo ¿cómo que se llama? Al principio de probidad y buena fe que les estaba comentando también, ¿verdad? Ahora bien, también les agrego acá en la diapositiva, ¿verdad? Lo que establece CUTURE, ¿verdad? En la aplicación de dicho principio, la exhibición del expediente y la publicidad de las audiencias, ¿verdad? Que para él era esa sumatoria de expediente más audiencia, daba la publicidad, ¿verdad? Para establecerlo. Bueno, ahora bien, partiendo de esto, lo último que les dije, ya metiéndonos al principio de buena fe y lealtad procesal, probidad y buena fe también, como se le llama, esto es como el comportamiento de las partes, que también es objeto de análisis y debe estar sujeto a controles, ¿verdad? Esto de las audiencias también, sobre todo tomándose en cuenta que en el establecimiento de una litis supone necesariamente a su vez una contienda formal y material entre dos sujetos. Esto independientemente de la cantidad de personas que integran cada extremo de relación procesal, ¿verdad? Me refiero parte demandante, parte demandada, que por acciones naturales no se profieren, ¿verdad? Recíprocamente augurios positivos ni suerte de victoria, ¿verdad? Pero sí podemos ver una contención porque es un proceso, ¿verdad? Entre las partes y que obviamente entre ellos mismos tienen que haber peticiones y tienen que ver que se entiende que la buena fe de las partes, ¿verdad? Así es como surgen parámetros de evaluación en las actuaciones de las partes que se concentran en proscribir cualquier intención de causar daño premeditadamente, ¿verdad? A través de argucias propias a las que se pueden prestar al proceso, ¿verdad? O procedimiento en sí. Y por supuesto también en el hecho que toda actuación esté rodeada de una franca lealtad entre las partes. Lealtad que no supone desinteresarse en su propia causa o dejar de acusar o resistirse, sino más bien que se produzca, ¿verdad? Un genuino debate procesal y que en definitiva resulte victorioso el que tenga la razón o en todo caso quien pruebe tenerla, porque ese es en puridad al final el dictado de una sentencia. Casos como la temeridad, por decir el caso, el abuso de derecho y la distorsión de la realidad pueden ser alteraciones a este principio, refiriéndose a la buena fe, ¿verdad? Esto de que cualquiera de las partes puedan perjudicar esto de la buena fe, ¿verdad? El Tribunal Constitucional, incluso español, ha señalado en casos particulares lo que puede significar llevar adelante una alegación que a conciencia cierta es falsa. Algo que pueden llegar, bueno, de hecho, para aspectos de la declaración de testigo, hay un delito de falsedad testimonial, ¿va? Declaratoria testimonial, ¿verdad? Que lo establece el artículo 305 del Código de Penal, ¿verdad? Y entonces,
y lejos de que sea un tipo penal, pues indica que se puede colegir la ausencia de probidad y buena fe al formular una demanda si la misma está basada en premisas fácticas que tanto la parte como su abogado han debido conocer que son contrarias a la verdad. Esto pues se desconoce así la obligación de buena fe que debe respetarse en todo tipo de procedimiento y por ende se incurren así en temerariedad, ¿verdad? Y abuso del derecho al formularla. Otro supuesto similar de falsedad fundada y deliberada deviene de una de las partes, la citada el mencionado tribunal, incluso pues al desestimar una demanda, dado que la violación alegada por el recurrente, por decirlo así, de haberse producido sería en todo caso imputable a la misma parte que se considera agraviada, ¿verdad? Es decir, sería imputable exclusivamente a la conducta procesal del recurrente que utilizando a su antojo una u otra denominación social ha creado un confusionamiento o confusionismo, digamos, inexistente en la realidad, ya que como afirma la sentencia del juzgado desde el primer momento ha quedado perfectamente identificada, ¿verdad? Pudiese decir eso, el procedimiento ejecutivo, por poner un ejemplo, pues que pudiesen tener de esa forma, ¿va? Que podemos decir, ¿verdad? De una sociedad, por decir el caso, manteniéndonos en aspectos civiles, ¿verdad? Pero para el caso de familia pueden generar también situaciones incluso que, y se da en la práctica, ¿verdad? Que pueden generar, como por ejemplo, abusos de niños, ¿verdad? Se miente tanto con eso, con esas situaciones y que también puede generar también el síndrome de alienación parental, ¿verdad? Que se ha discutido ese síndrome que puede ser o no generado, pero que también se establece a partir de la situación entre los hijos, de un alineamiento entre los hijos con sus padres, ¿verdad? Entonces, en materia tanto civil como familia, lo oral no es menos importante destacar la necesidad del cumplimiento efectivo de este principio, ¿verdad? En la medida que tanto, digamos, en la audiencia preparatoria o preliminar, ¿verdad? Como la probatoria o de sentencia, las partes tienen el deber de actuar sin echar de mano mecanismos o herramientas que provoquen un menoscabo de la contraparte. Bajo el apercibimiento que de hacerlo, el juez debe de poner como coto, digamos, al litigante o pararlo, pues, al litigantes. Además, tratándose ya del desfile probatorio, el hecho mismo que el juez, dada la inmediación, tenga forzosamente que presidir la audiencia y recolectar la prueba, ¿verdad? Constituir una plataforma impeditiva, ¿verdad? O por lo menos que potencie o potencia esa función impeditiva a los efectos temerarios o distorsionadores de cualquiera de los litigantes. Por eso es el aspecto del principio de inmediación, que también en ese lenguaje, el lenguaje corporal que también las partes pueden tener, ¿verdad? Entonces, eso parte de esa situación. También dejar el tintero, aunque lo vamos a ir desarrollando un poquito más la otra semana, pero el principio, el viernes que diga, el principio relativo a la actividad de los sujetos procesales se establece, pero lejos de eso, en el proceso civil como en familia, como cualquier otra herramienta heterocompositiva, está compuesta de una sumatoria de actos procesales que derivan de la actividad de las partes. En algunos, como en el proceso penal, por lo que significa la pretensión punitiva, el juez debe actuar oficiosamente en su mayoría de las etapas. En familia también sucede eso por la protección de los niños, ¿verdad? Y algunos otros un tanto tuitivos como el social y el de familiar, ¿verdad? Igualmente el juzgador tiene, ¿verdad? Menos que en el anterior, dosis altas, incluso de facultades para ese mismo efecto. En aquellos como el civil, se ven reducidas las mismas por su naturaleza estrictamente privada, lo cual supone que tiene mayor incidencia las actividades de las partes, incluso de su aportación que se pudiese tomar, ¿verdad? Permítanme.
Sí, las diapositivas las voy a estar subiendo, pero como aquí pues, estamos hablando del principio, de todo el principio, no alcanzo en toda esta semana y bueno, tendría que hablar yo, entonces voy a subir las diapositivas en la medida que terminen los temas, ¿verdad? Porque para que ustedes puedan tenerlo, porque si no voy a estarles subiendo y ustedes se van a ir confundiendo porque las voy a ir retroalimentando, ¿verdad? En la medida que se pueda hacer, ¿verdad? Por eso es que las diapositivas sí las voy a subir, pero en ese sentido, una vez se han agotado los temas, ¿verdad? ¿Se entiende, Edwin? Gracias, Lick. Edwin. Ok. Sí, Lick, se entiende, gracias. Ok. Perdona que el sol me está pegando acá. Cambie de posición, licenciado, porque eso afecta a la vista. Sí. Lo que pasa es que aquí me puse mal, pero ahorita ya en los últimos minutos con ustedes. Bueno, volviendo al tema que les estaba diciendo, ¿va? Tanto el principio dispositivo como el de aportación están de cualquier forma coaligados, ¿verdad? Y esto pues de suerte tal que siempre, por definición, ambos se hacen presentes en todo el proceso jurisdiccional, ¿verdad? Pues no se dispone de un prototipo de litigio que suponga exclusivamente darle cabida a uno u otro. El propio proceso civil, ¿verdad? Y también familia, regido por métodos de audiencia, lleva implícito una serie de actos y etapas que corresponden a instarlas a las partes, ¿verdad? Otro, en cambio, como los decretos de sustanciación, el juez oficiosamente le da un impulso oficioso, ¿verdad? De forma incluso, pues, relacionada, igualmente importante, encontramos el principio de congruencia. Este principio de congruencia entre lo pedido y lo resuelto, ¿va? Del que se desprende la necesidad de que la actividad de las partes desemboque en otra que debe de guardar concordancia con ella y que precisamente ha de provenir el del juzgador, ¿verdad? Salvo casos especiales, como por ejemplo la nulidad insuccionable y la violación a derechos fundamentales, el juez debe circunscribir su fallo a las peticiones que realizan los litigantes sin dar más, menos o cosa distinta al objeto solicitado, ¿verdad? Esto pues a partir de las peticiones que se hagan. Y eso es el principio de congruencia, ¿verdad? Ahora bien, volviendo a lo del principio dispositivo que estamos viendo y que era el centro de la discusión de esta mañana, ¿verdad? A partir de esa situación, debo de decir que el principio dispositivo, ¿verdad? Como lo ven en la diapositiva ustedes, aquel que en cuya virtud queda restringida la libertad investigadora y resolutiva del juez, si no media la intervención del quejoso, es decir, de las partes, ¿va? Que se trata de un concepto procesal que no debe entenderse como omnimodo, es decir, y omnipresente en los procesos, sobre todo en los de civiles y familias, pero sí se tienen mucha mayor incidencia en aquellas actividades jurisdiccionales donde los litigios se ocasionan por disputas de naturaleza privada. Ahora bien, conforme al contenido esencial de este principio, debe necesariamente buscarse el equilibrio entre las necesidades, la necesaria actividad de las partes en los litigios civiles y la obligación del juez como director, ¿verdad? Y ordenador del proceso en su función de brindar tutela judicial efectiva. En síntesis, ¿verdad? Con esto, el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Español señaló que no debe de desconocer, pues, como se lo dije en principio, que tal principio procesal coexisten con ciertas manifestaciones de principio de investigación que permite al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Acordar de oficio precisas o determinadas diligencias en orden o un mejor esclarecimiento de la base fáctica del proceso, y máximo cuando éste se haya ordenado en la protección, ¿verdad?, de un derecho o libertad fundamental. Esto pues incluso se supone que el principio dispositivo no puede ser aplicado por los jueces y tribunales a modo de barrera formal infranqueable que exonera a estos de cumplir su ineludible función garantizadora de los derechos
fundamentales de su juego, ¿verdad? Que se podían determinar. Esto, pues, de lo anterior se deduce que debe haber una frontera clara entre la concepción general de lo que significa, ¿verdad? Y la facultad de control de la actividad jurisdiccional. Y esto, pues, además, porque proveer un asunto que no haya sido presidido por la correspondiente solicitud, aún suponiéndose que se hace sobre la base de tal facultad, podría desembocar en una incongruencia atacable incluso constitucionalmente. Y es que la incongruencia extra petita o una sentencia extra petita constituye siempre una infracción al principio dispositivo que impide al órgano judicial, ¿verdad?, en los procesos presididos por este pronunciarse o decidir sobre aquellas pretensiones que no fueran ejercitadas por las partes, al ser estas las que en su calidad del verdadero dominio de la litis, ¿verdad?, que se pueden detener, pues que conforman el objeto del debate o el tema decidendi, ¿verdad?, y el alcance del pronunciamiento judicial. Y este deberá adecuarse en lo que fue objeto del proceso delimitado a tales efectos por los sujetos del mismo, ¿verdad? Eso me refiero a las partes, pues, por lo pedido y por los hechos o la realidad histórica que sirve como razón o causa de pedir, ¿verdad? La causa pretendi que le llaman, ¿verdad? Todo lo cual no comporta que el juez deba quedar vinculado rígidamente al tenor literal de los concretos pedimentos articulados por las partes de sus respectivos escritos forenses o en los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo, entendiéndose en este punto que la vinculación rígida es respecto al contenido del pedido, más no del fundamento, pues, del derecho de esta, pues. Y esto, pues, respecto del juez, incluso en aplicación el iuria novia curia, es decir, el juez sabe derecho, que estimará si le asiste o no la razón, y así se pronunciará. Pero esto de que el juez conoce del derecho, debemos de tener o entender que son aspectos en los cuales, ¿verdad?, el juez conoce el derecho, pero los hechos me lo dan las partes, ¿verdad? Y entonces eso debemos de tomarlo en cuenta para esas situaciones, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas hasta este momento sobre lo que hablamos en esta mañana, ¿verdad? Uy. ¿Hay preguntas hasta este momento de lo que hemos hablado esta mañana con respecto a Licenciado, puedo hacer una pregunta. Tiene en relación a lo del área jurídica de la investigación. Esto de lo que habló del derecho que lo ejercen las partes, estamos claros. Pero yo tengo una preguntita que se me ha quedado siempre en duda en lo que yo, de mi formación, no sé si me lo permite en este momento. ¿Cómo no? Vaya, cuando uno le quiere generar un conflicto, un problema, puede ser de violencia intrafamiliar, laboral o social. Si uno toma la decisión en el momento para captar la acción de filmar un video, aunque no le haya autorizado a las personas involucradas en el problema, ¿es válido, lo regula un artículo o solo cuando el juez considera necesario pedir esa prueba? ¿Es un delito o no es un delito tomar un video sin autorización de las partes en el conflicto? Mire, espérame, no lo logro ver. Mire, para entrarnos en este aspecto, en una discusión de lo que en materia penal le llaman el fruto del árbol caído, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, la custodia, sobre todo de la prueba, se tiene que verificar primero, ¿verdad?, cómo es que se va a extraer esa prueba y esa se va a, ¿cómo se llama? Cómo se va a determinar o se va a hacer valer dentro del proceso. Pero lejos de eso, sí puede ser un delito, porque la privacidad, o sea, ¿cómo va a estar usted tocando o tomando videos, de hecho, hasta para las mujeres, ¿verdad?, en aspectos, es delito para esa situación, ¿verdad? O sea, si ustedes ven en ley, hay con respecto a esa
esa toma de videos e incluso estarlas compartiendo. No, eso de la cadena de custodia sí, en efecto puede pasar, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Entonces, sí, si usted va en ese supuesto, yo le puedo decir que no puede, mientras el tribunal no autorice, no puede ser, porque eso va por la cadena de custodia, no puede ser de que usted vaya a venir y tomar videos y después quiera hacerlo valer, ¿verdad? Sobre todo también tiene que haber un mecanismo, una cadena de custodia sobre los procesos de cómo se deben de tramitar, pues que obviamente lo que les estaba diciendo en la mañana, que el juez lo determina. ¿Se logra entender? Sí, perfecto. Entonces, caería en un delito, está regulado en algún artículo o no está regulado en un artículo, hacer uso de esos videos sin autorización de los autores. Indistintamente, sería no le puedo decir un artículo en específico, pero sería la forma, sería dependiendo de la forma como usted ha otorgado, ¿cómo decirlo? Cómo usted ha extraído ese video. Si ha sido... traigo ese video, si yo traigo ese video con forma de defensa personal. Es que no son, es que defensa, por eso le digo, o sea, no es defensa personal estar grabando a las personas, eso no es defensa personal, ¿verdad? Que yo voy a estar grabándole a toda la gente y todo, y eso quiero que se me tome en cuenta en los procesos. Eso no es así. Puede ser, ¿verdad? Determinarse a partir de situaciones que, ¿verdad?, sucedieron y que el juez puede valorar, por ejemplo, y eso lo vamos a ir viendo en el momento procesal oportuno, como por ejemplo en la audiencia, cuando en las técnicas de oralidad dicen que cuando el testigo se refiere al mismo como prueba de primera mano, ¿verdad? Y que presenció ese hecho, ahí sí puede tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa persona está dando su declaración y está determinándola, ahí sí puede, pero está grabando así nomás, ¿no? ¿Verdad? Y dependiendo de la situación y qué derecho usted vulnera en ese momento que usted esté haciendo ese video, así puede caer en un ilícito penal, ¿verdad? O en todo caso, la prueba esa sería viciada, no sería una prueba. Licenciado, yo me refiero a que quieran llegarle a generar conflicto a su vivienda o a su lugar de trabajo. Entonces la persona que está ahí, como él está solo, toma la acción de grabar o filmar algo por lo que le van a ocasionar del problema. Entonces él lo va a utilizar como un recurso como testigo, no para publicarlo, sino que en un momento que lo requiera el juez y lo solicite, él puede ofrecer eso de prueba, si el juez lo autoriza, pero eso lo utilizaría él como prueba, como testigo, porque como lo llegaron a buscar al aula o al lugar de trabajo las personas y le quisieron generar conflicto, él no tenía otro recurso para poder grabar y para poder tener esa evidencia. A ese aspecto es que me refiero yo en una filmación. Por eso le digo, en proceso, para lo de la prueba no puede ser en ese sentido. No se puede porque es un fruto de lo que llaman penal, fruto de la prueba del fruto envenenado, le llaman en penal, y no se puede portar así, ¿verdad? Entonces, bueno. Sería de desarrollarlo en otro tema para que usted pudiese comprender de esas situaciones, ¿verdad? Pero no puede, videos así que usted lo va a grabar y quiere hacerlo valer en el proceso, no se puede, dependerá de la cadena de custodia, cómo se determine, pero con los testigos sí se pudiese ver esa declaración, ¿verdad? En su momento. Bueno, será en su momento que hablemos de este tema, pero hoy por hoy le puedo decir solamente de esa forma, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a culminar esta mañana la clase. Que tengan un feliz día a todos. Igualmente, feliz día. Feliz día. Gracias, buen día, licenciado. Buen día. Buen día. Buen día.